Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos una vez más a Hablemos de Trading. Mi nombre es José Ramón Pérez y me encuentro junto a mi compañero Arturo López, como siempre, como todas las semanas. ¿Cómo estás, Arturo? Hola José, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos a todos otra vez a otro episodio. El episodio de hoy es, para los que nos están escuchando en este momento, el episodio de hoy es una continuación del episodio de la semana pasada. El episodio inicialmente iba a ser un episodio donde hablaríamos sobre tendencia, línea de tendencia y volumen, pero como son temas extensos, hemos decidido alargarlo y que se conviertan en dos episodios. Hay que escucharlo la semana pasada y este episodio, el día de hoy. Entonces ya tocamos lo que es línea de tendencia y ahora empezamos a tocar al final del episodio pasado lo que es volumen, lo que son sus movimientos del volumen, cómo podemos o cómo nos ayuda junto con el precio y los rompimientos de línea de tendencia a identificar la veracidad o la validez del movimiento, pero hoy queremos profundizarlo un poquito más porque queremos darle un poquito más de ejemplos gráficos para las personas que nos están siguiendo en YouTube, una nueva plataforma que estamos usando para mostrar este contenido, y para aquellos que también nos escuchan regularmente en Spotify y en las plataformas de solo audio, y también puedan entender un poquito más todo el contexto de lo que estamos. Entonces, bueno, antes de iniciar, como siempre, recordándoles a todos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como hablemos.de.trading, estamos en Twitter como Hablemos Trading, nuestro correo electrónico que sigue recibiendo solicitudes, sigue recibiendo comentarios, sugerencias, personas que nos piden información, que nos piden plantillas que siempre compartimos. Pueden escribirnos ahí siempre, correo.sbt@gmail.com. Y como bien dice Arturo, hay una opción en el link que está puesto en nuestro bio de Instagram, que al seleccionar podrán ver todas las redes sociales en las que estamos, porque, como vimos en el episodio pasado, a veces es difícil encontrarnos directamente en nuestro canal de YouTube, porque bueno, estamos comenzando, pero vamos creciendo poco a poco gracias al apoyo de todos ustedes. Entonces, bueno, de una arrancamos con volumen y lo de Arturo con la gráfica que estamos viendo en este momento, la imagen de Tesla. Sí, bueno, mira, a ver, nosotros ayer, para hacer como ayer, en el último episodio, como para continuar con el tema que estábamos tratando, estamos continuando con este tema sobre líneas de tendencias, tendencias del mercado, tendencias de las acciones, hablar un poco sobre el volumen, profundizar un poco más sobre el volumen. Y bueno, determinamos que las líneas de tendencia se pueden trazar a través de los puntos o sea, a partir de las velas japonesas, y uno puede, bueno, trazar cierta línea de tendencia dependiendo del movimiento que tenga la acción. También hablamos un poco sobre cómo determinar las tendencias del mercado, cómo saber en qué tendencia podríamos estar, y hablamos sobre las medias móviles, que para los que no se recuerdan, las medias móviles son estas que están dibujadas por ejemplo, en esta gráfica de Tesla, esta de color azul, que es la media móvil de 50 periodos, la verde, que es la media móvil exponencial de 20 periodos, y la negra, que sería la media móvil exponencial, media móvil simple de 200 periodos. A partir de esas tres podemos darnos una idea de cuál es como la tendencia, o podríamos sacar fácilmente viendo un gráfico el movimiento de la acción o el movimiento del mercado. Eso nos va a ayudar justamente, o sea, eso en contexto y teniendo, o sea, sumado otras cosas que ya empezamos, ya vimos todo lo que es el precio. Ahora estamos viendo tendencias, empezamos a hablar sobre volumen, y ya poco a poco vamos a ir armando como un esquema de todas las cosas, por lo menos las cosas básicas que vamos a necesitar para poder empezar a crear como cierta estrategia. Ahora, yo sí quería, como con sobre el tema del volumen, ¿verdad? Yo sí quería, nosotros hablamos muy bien de que, bueno, de que el volumen no existía un volumen positivo o un volumen negativo. Existen flujos alcistas o flujos bajistas, que eso ya es un poco más, no es que sea complicado, sino que es ya viéndolo a través de los contratos, de las opciones. Puedes decir, bueno, que entró un flujo alcista en cierto mercado, en cierta acción, y lo ves por la cantidad de contratos que se compraron en determinado momento. Pero como tal, el volumen no tiene una, no tiene, es neutro, el volumen no va hacia ningún lado. Y es importante entenderlo porque, por lo menos, y hago tanto hincapié, es porque a mí me pasó que al principio, cuando yo inicié en todo esto, yo veía las barras, estas barras de volumen acá abajo, todas estas barras que están todas.
todas estas barras, yo las veía y como venían de color verde y de color rojo, yo decía, ah, ya, hay un volumen verde, es que hay un volumen alcista. Y no, no necesariamente es así. Uno tiene que, o sea, no necesariamente es así, no es así. El tema está en que hay que verlo en el contexto en el que está ocurriendo y en la situación que está ocurriendo, en el momento de la gráfica que está ocurriendo. Son varias formas. Por ejemplo, aquí viendo en esta misma gráfica de Tesla, o sea, fíjense la gráfica, esta vela de volumen fuerte que hay acá. Esta vela de volumen fuerte, fíjense, o sea, es una vela que sobresale por encima de casi todas. Prácticamente un año atrás es que hubo bueno, un año no, casi 6 meses atrás es que hubo una vela con ese determinado volumen. Y fíjense que es una vela que o sea, se transaron 220 millones de acciones en Tesla cuando en promedio habían 60. Ahora, eso es una vela, ¿verdad? O sea, es un volumen que está ahí, pero fíjense la vela que está formando, o la vela que formó, que es justamente esta que está acá. Ahora, esa vela, sin ver la gráfica desde este punto hacia la derecha, que esto se puede hacer, vamos a hacerlo desde acá, ¿ves? Si nosotros vemos esa vela que se formó con el volumen, perdón, el volumen es el siguiente día. Ahí está. ¿Ves? Si vemos el contexto en el que se está manejando la acción, ahí no podemos determinar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es una vela sola que está ocurriendo, está rompiendo máximos históricos, ¿verdad? Y sin ver, simplemente, o sea, sin saber qué es lo que va a suceder más adelante, no podemos determinar, o sea, no se puede determinar o no se puede decir nada por la condición en donde está ocurriendo la zona. Uno lo que tiene que ir es viendo dónde ocurren esos picos de volumen y el contexto en el que están sucediendo. Si están sucediendo en el rompimiento, en una zona de soporte, si están ocurriendo en una zona de resistencia, si es alguna formación que está, o sea, algún patrón chartista que está rompiendo, alguna línea de tendencia. Entonces, claro, si es simplemente una vela con un muy gran volumen en un contexto que no puedes determinar, no te da mayor información. Lo que te da es interés. Te dice, mira, hay interés por parte de grandes accionistas porque piensen que ¿cuánto era el monto? 220 millones de acciones que se compraron, multipliquen 220 millones por los 650 que estaba en ese momento la acción, ¿cuánta cantidad de dinero se movió a través de Tesla ese día? Entonces, primero esos picos de volumen son importantes considerarlos porque te está dando el movimiento de los grandes inversionistas en el mercado y en una acción en determinado. Pero también está los picos de volumen que ocurren en comparación con los días de comercialización anteriores. Y me refiero por ejemplo, uno ve que el volumen promedio, ¿verdad? En este caso, fíjense que toda esta zona que va como desde el 26 de octubre hasta el 13 de noviembre en Tesla, tenía un volumen bastante bajo. Y ahora, este día, el 17 de noviembre, hay un volumen bastante, o sea, es muy superior a lo que venía ocurriendo en las sesiones anteriores. Ahora, ¿cuál es el contexto de esa vela? Fíjense que Tesla, en ese caso, aquí, esta es la zona del volumen, cuando se empieza a ver este volumen. Esta zona que estamos viendo acá, este rectángulo que está aquí, que está entre los 455 y los 460 dólares, era una zona que Tesla había respetado y fíjense que formó como cierta consolidación antes de romper esa zona. Ahora, ¿qué hizo Tesla ese día? Fíjense, ese día ocurrió este gran volumen, ¿verdad? O sea, en comparación con los días anteriores, y el día siguiente rompió esa zona con volumen. ¿Qué te está diciendo a ti eso? Lo que te está diciendo es que rompe esa zona de consolidación y lo rompe con fuerza. Hay intención de querer continuar al alza. Entonces, es importante ver este tipo de cosas porque nosotros lo estamos viendo por ejemplo, en este time frame diario, ¿verdad?
pero uno lo puede ver también en time frames semanales. Pueden haber acumulaciones en velas semanales que rompen y el volumen semanal es muy por encima del promedio, y entonces eso te da una intención del movimiento del precio, hacia dónde te indica. La gráfica siempre te está hablando de qué es lo que va, de qué es lo que va a hacer. Entonces, no sé si quieres complementar ahí, José, Sí, sí, bueno, es lo que hemos venido hablando, ¿no? El volumen por sí solo es difícil que te dé una lectura, puedes identificar, si eliminamos la gráfica de precios y simplemente vemos la gráfica de las barras de abajo de volumen, vamos a una historia muy incompleta. Entonces ahí es donde necesitamos ver el contexto, como bien dice Arturo, y necesitamos ver dónde estamos en el precio en ese momento para identificar. Ese tipo de representación que estamos mostrando ahorita es lo que a mí me gusta. A mí me gusta ver un rompimiento, una formación, que eventualmente tendremos un episodio donde hablaremos sobre patrones y formaciones, un rompimiento que esté acompañado por un volumen, una dirección que esté bien definida, sea al alza o sea a la baja, y que eso venga acompañado de un buen volumen. Vamos a poner ahí, por lo menos para ejemplificar los dos casos, voy a poner la gráfica de Netflix, que para ser lo más transparente posible, yo tengo una posición abierta en Netflix desde hace ya casi un mes. si quieres, elimina esas zonas que yo dibujé en su momento. No, porque son las mismas zonas que tengo yo prácticamente. Vamos aquí a dibujárselo aquí. Ahora estamos parados, para las personas que no están viendo el video, estamos parados en Netflix, en la gráfica semanal de Netflix. Y para que vean el razonamiento detrás de mi operativa, yo lo que hice fue, yo tengo rato pensando que, bueno, posiblemente Netflix vaya a caer un poco, y basado en ese razonamiento, yo entré, si no me equivoco, el 8 o el 10 de mayo, una posición al corto, que está más o menos así, una posición al corto alrededor de los 506, 507 dólares, buscando que el precio caiga por lo menos a los 465, 60, y testea una zona que previamente fue testeada. Pero lo que a mí me interesa mostrarles en este caso es cómo el día previo a ese rompimiento, cuando yo entro, tengo una vela muy pronunciada, de mucha caída, acompañada por un volumen por encima del promedio. Venimos viendo los días anteriores, todo lo que fue desde el 25 más o menos el 25 de enero de este año, hasta la semana el 12 de abril de este mismo año, tenemos un volumen promedio que se mantenía, si no me equivoco, en los 20 millones de acciones siendo tradeadas semanalmente, en este que es la gráfica semanal. Entonces, todas las semanas entraban y salían, se movían del mercado unas 20 millones de acciones. Esa semana que yo entro al corto, la semana del 19 para finales de 25 de abril, la semana previa, perdón, a mi entrada, el precio se disparó a 50, perdón, el volumen, a 54 millones de acciones, o sea, más del doble del promedio de los últimos meses del año, los últimos 4 meses. Eso inmediatamente me despierta mi cierta intriga. Ya yo vengo con un proceso en el cual vengo estudiando Netflix, donde vengo con una hipótesis bajista, pensando que si el precio confirma lo que yo creo, yo iba a entrar. Entonces, por eso la tengo en el watchlist, la tenía en el watchlist desde hace tiempo. Entonces, cuando tocamos una resistencia, que bien lo hablamos en el episodio anterior al de la semana pasada, el de soporte de resistencia, de 555, tenemos esa gran caída acompañada de ese gran volumen, y eso ya me representa a mí un punto de mucho interés. Entonces, al mismo tiempo, toca una línea de tendencia, que es una línea de tendencia que viene estando desde principios del año, mediados del año pasado, donde cada vez que tocaba, rebotaba, cada vez que tocaba, rebotaba. Pero esta vez, mi lógica era, bueno, pero si el volumen está alcista, el volumen está alcista, no, el volumen está al alza comparado con el volumen promedio. El precio está cayendo porque tocó un punto de resistencia que no pudo superar esta vez. Mi hipótesis es, bueno, vamos a analizar el precio, vamos a analizar el volumen, y si yo tengo un rompimiento por debajo de esa línea de tendencia, que justifique o que me diga, mira, sí, estamos cayendo por aquí, yo entro al corto, y eso fue lo que hice. Entonces, este ejemplo se lo ponemos para que vean cómo podemos usar el mercado es direccional cuando lo queremos usar. Nosotros tenemos direccional o sube o baja. Podemos usar este ejercicio de volumen en relación al precio tanto para operaciones al alza, como ya lo vimos en Tesla, como operaciones al corto. Y aquí es donde creo que Arturo tiene un ejemplo buenísimo con Peloton, una acción que también estuvimos monitoreando recientemente,
donde también queremos que vean que no todo el mercado es infalible, o nada es infalible, mejor dicho. Bueno, eso es algo súper importante y yo sé que nosotros lo hemos recalcado muchísimo de que nosotros a partir de la información que nos da el mercado, a partir de estos rompimientos con volumen, de las formaciones, dependiendo de la estrategia que cada quien tenga, uno se crea una hipótesis. Y aquí, por ejemplo, fíjate el caso de lo que tú comentaste, de, bueno, tú te creaste esta operación. Para los que no estén muy familiarizados, esto es una herramienta de TradingView que te permite calcular, o sea, colocar o simular una posición para calcular el ratio riesgo-beneficio de forma rápida. Entonces, lo que esto está dividido es por, si lo ven acá, tiene un rectángulo de color rojo y uno de color verde. Esto, o sea, esto lo que implica es una operación al corto. Entonces, la operación al corto, este valor, la línea que separa ambos rectángulos va a ser, eh, va a ser el precio de entrada a la operación, ¿verdad? El techo superior, para este caso de la operación al corto, del rectángulo rojo, va a ser el valor del buy to cover en dado caso de que tu operación se devuelva. Es como es tu stop loss en este caso. Y el valor del piso del rectángulo verde va a ser el target proyectado que te estás colocando para esta operación. En cambio, si lo hacemos para el largo, es totalmente lo contrario. Uno le coloca acá la operación y fíjense que el valor de entrada, los rectángulos se van a invertir. El rectángulo rojo va a estar en la parte de abajo, el rectángulo verde va a estar en la parte de arriba. Entonces el precio de entrada va a ser la línea divisoria. En este caso, el piso del rectángulo rojo va a ser el valor del stop loss y el techo del rectángulo verde va a ser el valor de, de tu target. Entonces, claro, fíjense que si uno se pone encima de eso, te aparece una pestaña que dice Risk Reward Ratio, que es justamente es el ratio de riesgo-beneficio del que estamos hablando. Esto porque la versión que yo tengo está en inglés, pero si consigues la versión, o sea, si abres la versión en español, te aparece relación riesgo-beneficio. Entonces, ya, ahora, el, el ejemplo que iba a comentar era sobre Peloton. Peloton es una acción que venimos hablando desde hace rato, ¿verdad? Y, o sea, que venimos nosotros conversando desde hace bastante tiempo, porque Peloton, voy a eliminar todo para poder dibujar bien a Peloton. Peloton, si nosotros no hemos como sin hablar de figuras, sin hablar de ninguna formación en la gráfica, sin nada por el estilo, simplemente Peloton, ¿verdad? Nosotros en velas semanales podemos ver que él aquí hizo una formación que más adelante hablaremos, que es hombro, cabeza, hombro, eh, que es un patrón de tendencia, de cambio de tendencia. Ahora, el tema está en que Peloton cada vez se ve un poco mejor en velas diarias. Peloton cuando cada vez que él tuvo todo este movimiento que voy a dibujar en un rectángulo, todo este movimiento, ¿verdad? Fíjense que no hay una dirección clara en el movimiento, sobre todo a partir de este momento hacia acá. Desde donde dibujé el rectángulo hacia acá, el movimiento ya empezó a ser un poco errático. Entonces, claro, él venía con una fuerte tendencia alcista, fíjense que todo el movimiento hasta acá fue una fuerte tendencia alcista, pero acá empezamos a ver que la acción empieza como a debilitarse. Inclusive, tanto así es la debilidad que ocurre en estos cruces de medias móviles, que cuando el precio en velas diarias, porque las medias móviles son muy vistas por la mayoría de los inversionistas. Yo creo que es uno de los indicadores más utilizados porque es muy simple de ver y son zonas de precio bastante interesantes. Entonces, el tema está en que cuando la media móvil de 50 cruza la baja a la media, a la moving average de 200, se conoce como el dead cross. Y ese dead cross lo que implica es ya como la catástrofe. Es como todo el mundo habla de cuando ocurre un dead cross en el SPY o en cualquiera de los índices. Ahí es como que es el momento para preocuparse porque ya estaríamos hablando del inicio de un mercado bajista. ¿Qué es lo que sucede?
Eh, Fíjense que entonces, bueno, el movimiento es muy errático, ¿verdad? Y fíjense lo que ocurre, o sea, es muy errático, pero fíjense que él está respetando cada vez que él toca este piso, lo voy a poner, lo voy a dibujar, cada vez que él toca este piso, esta zona de soporte, él rebota al alza, ¿ya? ¿Qué fue lo que ocurrió acá? Fíjense qué interesante. Él agarró y él rompió esta zona. Fíjense la formación, una vela muy fuerte con un volumen muy grande, rompe la zona de soporte, ¿verdad? ¿Y qué es lo que me está indicando a mí? Ya, vete al corto, vete al corto. ¿Por qué? Bueno, porque rompió una zona muy importante de precio, hay que irnos al corto. Justamente también en esta, habían algunas noticias que estaban acompañando a la acción de que había ocurrido, de que Peloton es una empresa que vende máquinas para correr en casa, de estas trotadoras, no sé cómo el término general, no sé, pero son como caminadoras Eso son para hacer spinning, son para hacer bicicletas. spinning. Correcto, Pero correcto. una de las cosas que acompañó el análisis, tratando de darle contexto, es que nosotros venimos pensando, bueno, en lo particular vengo pensando, bueno, hay una serie de empresas que tuvieron una corrida muy grande el año pasado. Si vemos Peloton, si hacemos un out, tenemos que Peloton tuvo un crecimiento el año pasado fenomenal, ¿no? Porque, bueno, es de estas compañías que se vieron beneficiadas de la gente encerrada en su casa con la pandemia. Entonces, si no me equivoco, el año pasado Peloton tuvo una subida de 811%, una cuestión increíble. Entonces, bueno, el razonamiento detrás de un short en Peloton es que, aparte que venía acompañado de que tuvieron unos problemas, hubo creo una persona que murió por un accidente con la máquina, llamaron, estaban regresando 6.000 máquinas para hacerle chequeo. Entonces, también el hecho de que ya Estados Unidos está saliendo de la pandemia con un porcentaje alto de la población ya vacunada. Entonces, bueno, menos personas teniendo tiempo para estar en casa y usar los equipos. Nosotros presumimos que a lo mejor en un mediano plazo las ventas de Peloton no, a lo mejor no caigan, pero sí se desaceleren. Entonces, Casi, esos son, perdón, casi un 500% de crecimiento desde el 2020 hasta el 2021, en un año. bueno, increíble, ¿eh? Increíble. Yo tomando el mínimo en marzo, el pico más bajo de la pandemia, con en marzo, mediados de marzo, hasta el tope, casi 900%. O sea, estamos hablando parece que fue una criptomoneda. Claro. Sí, totalmente. Entonces, bueno, sumado todo eso, nosotros decimos, bueno, vamos esa fue la hipótesis que planteamos inicialmente, ¿no? Que es lo que me parece a mí, lo que vimos también, o lo que vi en Netflix. Entonces, eso, ahora lo sumamos, esa evidencia o esa hipótesis, ahora le buscamos evidencia con precio-volumen, y es lo que estamos viendo aquí. Pero Claro. todo esto se los contamos para que vean que, si bien hay un análisis previo, más o menos, de la situación, no siempre lo hacemos, hay muchas veces, o la mayoría de las veces, yo me voy a largo o al corto una acción, sin conceptos fundamentales, porque yo soy más técnico, pero a veces me gusta jugar con esa hipótesis que uno puede crearse a nivel fundamental, más la evidencia que me puede dar el precio y el volumen, que sin evidencia de precio y volumen yo no entro en ningún tipo de operación, Claro. pero no es infalible, no es infalible. Aquí no nos fue bien. Sí. Sí, no, es que justamente eso es lo que yo iba a comentar, de que fíjate entonces la formación que hubo de la vela, una vela muy fuerte, muy negativa, fíjate el volumen que acompañó esa vela, ¿verdad? Y todavía aún y así, aparte, rompe una zona de soporte o sea, una zona de soporte fuerte, está también la formación del hombro, cabeza, hombro, que se ve en velas semanales, o sea, había muchas cosas como que juntaba y juntaba y juntaba y tú decías, no, mira, es que es la receta del éxito y no, y es una de las cosas que el trading te va a hacer caer en realidad, es que nada es, o sea, no hay una receta del éxito, a pesar de que tú puedas tener todas las cantidades de vamos a decir, de razones o de verificar mil y un indicadores que te digan esto va a caer o esto va a subir, el mercado va a ser lo que el mercado va a hacer. O sea, no, fíjate que lo que hizo fue el cayó un poco, llegó hasta acá, también estuvo acompañado de los resultados financieros que fueron muy buenos. ¿Y qué fue lo que hizo Peloton? Empezó a subir y otra vez rompió, o sea, rompió al alza la zona de soporte, que las zonas de soporte y resistencia, eso no lo comentamos, pero podemos comentarlo rápidamente. Normalmente no, casi siempre, cuando una zona de soporte o una zona de resistencia es vencida,
se convierte en lo contrario. Si tú rompes a la baja una zona de soporte, ¿verdad? Esa zona de soporte que rompió ahora se va a convertir en una resistencia. Y al contrario, si una zona de resistencia es vencida, normalmente no, casi siempre se vuelve una zona de soporte cuando el precio, como para resistir el precio en dado caso de que caiga. No sé si quieres complementar un poco ahí, José, por favor. No, bueno, es que es como lo dice, nosotros en este caso, esa zona de resistencia o de soporte, mejor dicho, que estaba siendo creada por ese hombro cabeza a hombro, que eventualmente hablaremos. Ah, por cierto, yo ahorita que estabas explicando hace un rato todo lo que era la herramienta de ratio riesgo-beneficio para la entrada, el stop y el target, nosotros hemos en privado varias veces conversado sobre la posibilidad de hacer un episodio explicativo de las herramientas de TradingView, que es el software de charting que nosotros usamos. Si les interesa, si les gusta, si quieren, porque a nosotros me parece que, a mi parecer, también sé que es el parecer de Arturo, TradingView es el mejor software para hacer charting, es el más cómodo, es el más eficiente. Yo pasé y estoy haciendo un breve paréntesis, yo pasé por todas las herramientas de charting que hay para gráficas y para trading, he pasado por NinjaTrader, por todas. Y yo creo que esta es la más eficiente, es la mejor, es la más económica, porque aparte puedes usarla gratis, tiene todos los productos que nosotros traíamos. Entonces, si les interesa que nosotros hagamos un episodio explicativo, gráfico, de cómo utilizar las herramientas, déjenos un mensaje, respondan por Instagram, respóndanos por nuestro correo electrónico, y seguro lanzamos un episodio súper explicativo de cómo usar TradingView. Entonces, bueno, en efecto, cuando vemos un soporte que está siendo muy testeado varias veces, y más cuando viene con una tendencia alcista y de repente cae a la baja, es cuando nosotros decimos, mira, ese soporte, a una vez que es roto, pasa a ser ahora una resistencia. Yo quiero mostrarle ahora para que sea como que más ejemplificado en base a todo el contexto de este episodio, ¿no? Que es con volumen, que es con tendencia. Cuando nosotros vemos esta acción que se llama AM, que es una acción que Arturo y yo hemos traído en los últimos meses, es una acción que representa todo lo que se ha hablado en estos episodios, ¿no? Él venía con una tendencia, con una línea de tendencia bajista muy bien marcada, que viene siendo respetada desde hace bastante tiempo, y al mismo tiempo he formado como que un hombro cabeza a hombro, que bueno, que ya hablaremos de eso, pero si pueden ver, la gente que nos está escuchando nada más, y para los que nos están viendo, estamos viendo la gráfica de AM, que es una empresa eh, de servicios petroleros. Ella venía con una tendencia a la baja desde hace bastantes años, venía respetando una tendencia o un canal bajista. Cada vez que tocaba ese canal, tocaba a los 14, bajaba, después volvió a tocar en eso de los 7.5, bajó, volvió a tocar en eso de los 5, y ahí es cuando rompe la línea de tendencia, viene acompañado un poco de volumen. Entonces ahí es donde inmediatamente entra en nuestro radar, porque vemos, bueno, ya rompió esa tendencia bajista, aparentemente, está rompiendo por encima del Moving Average de 20, ya esa es otra señal más, ahí venimos sumando evidencia, vamos viendo el volumen viene como una fase de consolidación, porque está haciendo como que un bottom, bueno, un bottoming pattern, eso es como decir un patrón en el cual hace ¿cuál sería la palabra, Arturo? Como una consolidación al alza, porque está haciendo una consolidación en el punto más bajo de la gráfica. Entonces ahí vamos sumando evidencia. Ya rompió la tendencia bajista con la línea de tendencia que venía. Ya rompió Moving Average de 20. Después rompe el Moving Average de 50, que, bueno, que ya te representa un cambio de tendencia más importante. Entonces ahí vamos monitoreando bien. Y yo particularmente entré lo que fue la última semana de noviembre del año 2020, cuando tuvimos en este punto un aumento en el volumen acompañado o bueno, al revés, un rompimiento con una vela alcista bastante fuerte, que fue en una semana, fue desde los 6.5 aproximadamente, superando los 7 y algo. Hablamos que para una acción pequeña es bastante, un aumento considerable porcentualmente, pero al mismo tiempo fue acompañado por una vela de volumen alcista no, perdón, de una vela de volumen por encima del volumen promedio de los últimos 6 meses. Entonces ya eso me llamó más la atención y digo, bueno, ahora sí estoy en una acción que posiblemente tenga una corrida bastante grande. Y ahí fue donde yo entré. Lamentablemente vendí muy pronto, pero yo entré alrededor de los 6.5, terminé vendiendo los 8.5, pero la acción hoy en día está por encima de 10. Entonces, bueno, fue esa sumatoria de evidencias que me permitió a mí tomar esta operación. Entonces ahí es donde vamos.
líneas de tendencias, para que vean, para que le gusta traer tendencias. Yo no entré en este punto que fue el punto de rompimiento de la línea de tendencia bajista, sino que yo esperé después la evidencia de un patrón con una consolidación, con el precio más el volumen. Es esa sumatoria de evidencias que acompaña nuestra hipótesis que nos permite tomar, a lo mejor con un poquito más de decisión, una entrada. No sé si tienes algo que decir ahí. Y bueno, yo también tomé, en AM tomé la operación, pero yo tomé una operación y a mí porque aquí estamos en velas semanales, yo vi este mismo patrón, pero yo la vi en velas diarias. Y justamente mi posición de entrada fue esta que se está colocando acá, o sea, esta que se muestra así en la gráfica, pero hubo un día que, el día como del rompimiento, una caída muy fuerte ese día de la acción y me sacó ese mismo día. Pero, ¿cómo se llama? Eh, pero claro, es eso, es el tema de esa sumatoria de cosas, esa sumatoria de eventos que te pueden ir ayudando a tomar una mejor decisión. Y todavía aún así, a pesar de tener toda esa cantidad de confirmaciones, la operación puede salir negativa. Eso es algo Así que hay que tener muy claro. Puede haber un rompimiento con volumen, sin volumen, pero puede haber un rompimiento con volumen, con una formación espectacular, el mejor patrón alcista, lo que sea, y todavía aún así eh, o sea, puede salirte la operación negativa y es algo normal, es algo natural, es algo que pasamos todos por eso y es algo que vamos a seguir pasando siempre. Así que por eso existe el tema de la relación de riesgo-beneficio que vamos a hablar en otro episodio un poco mejor. totalmente. Yo creo que, ¿cuánto tiempo nos queda, Arturo, ya para ir despidiéndonos? Pero esa, 6 minutos. esa relación, eso que dices al final me parece espectacular, porque es así, y es donde nosotros tenemos un episodio que se llama Psicología del Trading, donde los invitamos a que lo vean, pero seguramente viene por ahí otro episodio donde hablaremos otra vez sobre eso de una manera un poco a lo mejor más gráfica que podamos representar gráficamente cómo en una operación donde tenemos todo, como pasó con Peloton, tenemos los fundamentales nos acompañan porque el análisis dice que, el análisis y las noticias dicen que viene una caída, por así decirlo. La gráfica nos habla de un patrón bajista porque se está formando un patrón que históricamente tiende a ser un patrón bajista. Tenemos todas las evidencias, tenemos un rompimiento a la baja con un volumen fuerte. Todo eso nos lleva a pensar, mire, este es el short del año y esta es la operación que a lo mejor nos va a llevar a una de las grandes ganadoras del año. Pero al final del día no pasó, al final del día tuvimos una pérdida en esa acción y es normal. Entonces aquí es donde viene la psicología para entender que no podemos, nadie va a predecir el mercado y por eso necesitamos entender que cuando la operación es así, el riesgo y el control de riesgo, el manejo de riesgo es lo que separa a los traders exitosos de los aspirantes a trader que se quedan en el camino. Porque otra persona que no tiene la psicología y el manejo de riesgo bien desarrollada, simplemente dice, no, yo tengo convicción de que va a seguir cayendo y se pasa su stop loss y sigue subiendo y sencillamente se dispara y a lo mejor nunca regresa y pierdes toda tu cuenta. Entonces, eso hay que tener claro la diferencia entre convicción porque tienes una hipótesis que se está cumpliendo porque tienes varias sumatorias de evidencia versus ser testarudo y no tomar tu salida cuando el mercado y tu plan original te lo dice. Bueno, es muy importante tener o sea, de verdad que entender eso es una de las cosas más complicadas y es una de las cosas más, eh, Creo que es el santo grial. yo creo que ese sí podría ser el santo grial. Bueno, yo creo que ya con esto nos quedó pendiente un punto sobre el tema de Wyckoff, pero podemos tocarlo en otro episodio sin ningún problema. Es para cerrar el tema de las tendencias y para hablar bueno, de los ciclos del mercado como tal. Entonces, bueno, ya con esto, bueno, yo me despido. Ojalá les haya gustado el episodio. De verdad que tratamos de ser lo más, lo más explicativo posible, tratar de conseguir ejemplos, buscar formas de explicarles mejor y que entiendan mejor los contenidos que estamos tratando de llevarles. Así que, bueno, yo me despido por mi parte y espero que estén muy bien. Nos vemos en otro episodio. Gracias, José. Hasta luego, Arturo. Nos vemos en el siguiente episodio y esto fue HDT. Hasta luego.